Primero que les quiero contar, les voy a presentar a Cecilia Hudson. Ella es profesora de Educación General Básica con mención en castellano en la Universidad Católica. Tiene grado de magíster en Educación Especial en la misma universidad. Trabajó desde el año 78 al 2002 como profesora y coordinadora de ciclo en los colegios Tabancura y Colegio Los Andes. Trabajó desde el año 96 al año 98 en la Fundación Educacional Tabancura como profesora de adultos en cursos para padres. Desde el año 96 a la fecha, trabaja en la Universidad de los Andes en la Escuela de Pedagogía. Y desde el año 2002 hasta ahora, trabaja en nuestro colegio, San José de Chicureo, como asesora pedagógica. Cecilia es creadora de un programa didáctico para lenguaje y comunicación que incluye un método de lectura equilibrada e interactiva. También ella es creadora de un programa de capacitación en didáctica del lenguaje para docentes. Y por último, ella es socia y fundadora de la consultora Imagina Educ. Ahora sí, los dejo a ustedes con Cecilia Hudson. Saludarlos a todos, muy buenas tardes. Voy a iniciar inmediatamente la presentación porque el tiempo corre y yo creo, estoy temiendo que se nos va a hacer un poquitito corto el tiempo. Acá voy a compartir con ustedes la presentación y vamos a ir conversando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del desarrollo de las competencias comunicativas de sus hijos. Si bien María Inés dijo que vamos a hablar de la lectura inicial, también es cierto que la lectura se da en un contexto del desarrollo del lenguaje. Y vamos a hablar hoy día de esto y voy a conversar con ustedes desde mi postura de profesora, pero también desde mi rol de mamá y de abuela. Y bueno, y conversar que es algo difícil de considerar el desarrollo del lenguaje porque es una capacidad con la que nacemos. Todos los seres humanos nacemos con esta potencialidad de desarrollar el lenguaje, pero se desarrolla justamente cuando socializamos y cuando nos comunicamos con otros. Podemos recordar, no sé si ustedes lo hacen o estuvieron al tanto, del niño lobo. El niño lobo fue un niño que se perdió en Francia y vivió y creció alejado de los seres humanos en el bosque. Y cuando lo encontraron, él no había desarrollado el lenguaje. Y bueno, como ya había pasado su etapa sensible para ese aprendizaje, nunca lo pudo aprender. Entonces, eso nos hace evidente que si bien nacemos con esta capacidad, donde la desarrollamos es justamente en la interacción con otros. Entonces, estas competencias se desarrollan y no es un contenido que se aprende como podría ser cualquiera de las otras asignaturas que se dan en el colegio. Entonces, ¿qué podemos hacer como familia? Yo les diría que nosotros en el desarrollo de estas competencias comunicativas, la familia es absolutamente esencial porque este desarrollo comienza incluso en la etapa intrauterina. Se dice que las guaguas reconocen la voz de su madre, la voz del padre cuando nacen. Y bueno, de ahí en adelante empieza la interacción en su familia y empieza la estimulación por parte de los padres. Y en esa interacción entre las potencias del niño y la estimulación de la familia es como se van a ir desarrollando estas competencias comunicativas y en situaciones del día a día, en situaciones absolutamente concretas. Los padres que tienen la capacidad de comunicarse con sus hijos
darles tiempo, explicarles las cosas, responder a sus preguntas, valorar su curiosidad, van a tener una influencia fundamental, notoria, en el desarrollo de las competencias lingüísticas de su hijo. Además de eso, en esta comunicación el hijo recibe el mensaje de que yo le importo a mi papá, me da tiempo, y eso hace que se refuerce positivamente su yo infantil, su personalidad, crece rodeado de este afecto y él lo percibe. También el desarrollo del lenguaje va a tener un efecto en el aprendizaje y en el desarrollo socioemocional de nuestros hijos. El desarrollo del lenguaje se va a reflejar en el nivel del desarrollo del pensamiento. O sea, no podemos separar pensamiento y lenguaje. Y si el niño desarrolla este pensamiento, esto se va a ver también reflejado en el rendimiento escolar. O sea, lenguaje, desarrollo del lenguaje y rendimiento escolar están íntimamente ligados. También el desarrollo de las competencias comunicativas de nuestros niños se va a relacionar directamente con sus habilidades socioemocionales, porque ellos, van a usar el lenguaje en su interacción con los otros. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que los niños con mayor desarrollo del lenguaje son menos agresivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los conflictos los pueden resolver mediante las conversaciones y no necesitan de los golpes. Entonces, no podemos separar el desarrollo del lenguaje con lo que va haciendo, va formándose cada una de las personalidades de nuestros hijos. Y ustedes ya recibieron la cápsula del lenguaje donde les mostraba y les hablaba de esto, que hay competencias lingüísticas que son receptivas, que sirven para ingresar la información, y hay otras expresivas, y que tenemos receptivas desde el lenguaje oral y también desde el lenguaje escrito. Por ejemplo, escuchar y leer son receptivas, hablar y escribir son expresivas. Entonces, estas habilidades son las que vamos a ir desarrollando en nuestros hijos y están todas comunicadas. Eso es lo que quiere decir acá el puzzle. O sea, si queremos finalmente que nuestros niños aprendan a leer, tenemos que preocuparnos antes del escuchar y del hablar, porque esa va a ser la base para que después vayan paulatinamente acercándose al lenguaje escrito. Y desde distintos aspectos, por ejemplo, los aspectos fonológicos, todo lo que tiene que ver con percibir los sonidos del habla y después reproducirlos. Fíjense que esta capacidad de percibir los sonidos de una determinada lengua, un determinado idioma, se sella en los niños al año de edad. O sea, un niño al año es sordo para los sonidos de un lenguaje que él nunca haya escuchado. Entonces, evidentemente la estimulación de esa área corresponde a la familia, se va a dar en un ambiente familiar porque sucede mucho antes de entrar al sistema escolar. El aspecto semántico tiene que ver con la ampliación de vocabulario, con los temas que va conversando el niño y la capacidad de ir aprendiendo nuevas palabras y aprendiendo sobre nuevos temas. Eso no tiene tope. Eso, bueno, se acaba el día que nosotros nos vamos de esta tierra. El aspecto sintáctico tiene relación con la estructuración de las oraciones. O sea, cómo el niño va aprendiendo diferentes formas de ir complejizando la estructura que él da a las oraciones con las que se comunica. Y lo pragmático tiene que ver con saber usar el lenguaje apropiado para los distintos contextos de comunicación. Bueno, ¿cómo podemos como papás entonces estimular el desarrollo de estas competencias comunicativas?
Es fácil porque tenemos que propiciar situaciones de interacción y comunicación familiar en las que se lea, se escriba, se hable o escuche sobre temas significativos que a todos nos importen, reales y que respondan al contexto. No les estoy hablando probablemente de nada nuevo. Yo creo que esta instancia a lo mejor nos va a servir para reflexionar. O sea, ¿cuánto tiempo hemos dejado para esta interacción? Cómo antes de toda esta pausa que hemos tenido que hacer de manera obligada, como antes corríamos, como antes, no sé, dábamos importancia a otros asuntos más que a esto de lo que les estoy conversando en este minuto. Acá les voy a mostrar evidencia de lo que hacen sus hijos y también vamos a reflexionar sobre la finalidad que tienen y cómo hacerlo. Si ustedes se fijan en esta fotografía, tenemos a una de sus hijas que hizo un barquito de papel. Es una actividad muy simple, pero ¿qué habilidades está desarrollando al hacer esto? Ella tuvo que escuchar las instrucciones, tuvo que retenerlas y después tuvo que seguirlas para finalmente ver el producto barquito de papel. Y miren la cara de felicidad que tiene por su logro. Tenemos acá a esta niñita jugando a las profesiones. Es un juego, es cierto, pero a través del juego ella se está expresando. Ella está hablando sobre qué instrumentos necesita esa profesión, qué es lo que hace ese profesional. Se está expresando. Acá les muestro una fotografía de mis nietos. Y esta es una actividad posterior a el cuentacuentos y un cuento que a ustedes les llegó también como sugerencia para leerle a sus hijos, que es Ramón Preocupón. Y Ramón Preocupón tenía muchas preocupaciones, se preocupaba de todo. Y aquí aparecieron los muñequitos quitapesares. ¿Y qué pasó acá con mis nietos? Fíjense que como probablemente sus hijos también, estaban teniendo muchas pesadillas. La etapa en que están viviendo, pre-kinder y kinder, es una etapa en donde los niños tienen muchas pesadillas. Y además la situación que estamos viviendo hoy, los niños la captan, aunque no se converse a lo mejor abiertamente delante de ellos, se dan cuenta que estamos todos estresados, se dan cuenta que algo está pasando, se dan cuenta que el ambiente no está fácil. Y bueno, después de escuchar el cuento, cada uno de ellos fue capaz de conversar sobre sus pesadillas, qué es lo que les estaba pasando, por qué no estaban durmiendo bien. Y mi hija tenía estos muñequitos quitapesares de antes, se los entregó y desde ese día en adelante están durmiendo todas las noches con sus muñequitos quitapesares, los ponen debajo de la almohada y efectivamente están durmiendo mucho mejor. ¿Qué quiero decir? Que la instancia del cuentacuento es muy propicia para que ustedes después de ella conversen con sus hijos y sus hijos les cuenten y saquen de su interior qué es lo que están viviendo y al poder conversar sobre lo que les pasa también pueden elaborar sus miedos, sus inquietudes y eso los va a hacer tranquilizarse. Fíjense aquí,
mi nieta dibujó al coronavirus. Y aquí hizo un portón donde arriba ustedes ven todas estas púas, seguramente con la intención de que el coronavirus no vaya a poder traspasar la puerta. ¿Qué nos significa aquí? ¿Qué nos está diciendo con todo esto? Entonces, los dibujos son dibujos narrativos. Cuando los niños todavía no escriben, ellos se expresan a través de los dibujos y muchas veces empiezan a combinar dibujos con letras. Y ahí está cumpliéndose la función que tiene la escritura propiamente tal, que es la de expresar la interioridad. Aquí, a raíz también de El monstruo de mil colores, que ustedes también se lo habrán leído a sus hijos. Los niños son capaces de identificar y asignar un color a las distintas emociones para poder después conversar sobre ellas. Y aquí pintan, ¿no es cierto?, el monstruo, cómo se está sintiendo, y de ahí podemos conversar con ellos cómo cada uno de ellos se está sintiendo. Entonces, verbalizan su mundo interior, expresan y pueden conversar sobre lo que está pasando en su interior. Leer y escribir. Lo primero y más importante es que ustedes como papás van a ser modelo del uso de sus propias competencias lingüísticas. Entonces, lo primero que van a hacer sus hijos es imitarlos. Y aquí nuevamente les muestro fotos de mis nietas. Fíjense que a la misma edad, con 5 años de diferencia, hacían lo mismo. Miren, lápices, lápices. Y aquí en esta otra foto, la de la izquierda, tiene la guatita llena de lápices. ¿Y eso por qué? Porque su abuelo y su papá se ponían el lápiz en el bolsillo, no sé, de la camisa o de la chaqueta. En fin, pero ¿qué les quiere decir eso? Que, bueno, que el abuelo, el papá, usa eso porque es muy importante para él. Y eso ya les está diciendo algo. Ellas ya se están acercando a su futuro como escritoras o como pintoras. Aquí hay fotos de sus hijos también. Escritura también es copiar las palabras, aquí están copiando palabras clave de los juegos verbales. Y aquí tenemos a uno de sus hijos, exquisito, aquí es como dibujó el diario de vida. Arriba dibujó él caminando, ¿no es cierto?, entre medio de los árboles, y es él, absolutamente él. Y después escribió, y escribió a su manera. Entonces, probablemente ustedes le preguntaron, ¿qué fue lo que escribiste? Y él dijo, me sentí feliz. Y ustedes hicieron la escritura de me sentí feliz, y después él copió abajo a su manera lo que ustedes le escribieron, me sentí feliz. Y en esto van aprendiendo, de esta forma se va aprendiendo. De esta forma a los niños les llega el mensaje que se escribe para expresarse y se escribe de diferentes maneras. Poco a poco va a ir avanzando en su lenguaje escrito. Entonces, lo que les contaba, el dibujo narrativo es un escalón que viene antes de la escritura, pero cumple la misma función. Y poquitito a poco, si ustedes los estimulan, sus hijos van a ir avanzando. Aquí tenemos diario de vida. Mire todo lo que nos dice esta niñita, es una de sus hijas. ¿Qué nos dice? Aquí nos dice que quiere muchísimo a su mamá. Y su mamá es una reina. Miren, tiene una corona. Y además está feliz. O sea, no es un dibujo estético. Aquí algo nos está expresando. Y algo importante es considerar que en estos niveles hay una gran diferencia entre un niño y otro en cuanto al desarrollo de la escritura
como nosotros la conocemos. Pero eso es absolutamente esperable. Cada niño tiene su ritmo. Cada niño va a ir avanzando de diferente manera en su acercamiento hacia el lenguaje escrito, tanto en la lectura como en la escritura. Lo importante es que ustedes lo estimulen, lo importante es que goce con esto, que sienta su competencia, sienta que lo está haciendo bien, que lo está haciendo cada vez mejor. Y va a llegar el día en que va a escribir como escribimos todos nosotros. Acá saqué evidencias mías, aquí estoy yo. Y como no puedo estar con mis nietos en esta etapa, que me imagino que a todos ustedes les pasa lo mismo, me mandaron, en esa caja nos mandaron sus fotografías para que los tuviéramos muy presentes. Y aquí ponen a Bu, como le dicen a mi marido, y a Bella, que soy yo, y la mano de mi nieta, que está con las uñas pintadas para que me dé cuenta que es la Hasi, que es mujer, y la mano de mi nieto, que está sin pintarse las uñas, que es Mako. Entonces, la escritura acá cumple un rol comunicativo, están expresando, se están comunicando, y esa es la manera como lo hacen, y seguramente ustedes han visto en sus hijos. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes unos videos en que les voy a mostrar evidencias de lo que estábamos recién conversando. Aparecen dos niños, un niño que ahora ya está, creo que en cuarto básico, y va a mostrarnos su diario de vida, y una de sus hijas también. Aquí. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué dibujaste? Un pastel con velas y con fuego aquí arriba de las velas. ¿Y por qué un pastel? Porque mañana va a ser mi cumpleaños. Muy bien. ¿Y cómo te sientes hoy día? Bien, ¿Estás contenta? sí. Linda. Mamá. Adiós. Muéstrame. ¿Qué escribiste? Gracias por darme el colegio, mamá. Es muy amorosa. Este colegio es súper divertido. Y también en el recreo me divierto mucho y muchísimo con mis amigos. Y estoy tratando de no pegar a mis compañeros para que tú me ayudes a ser un buen niño. Gaspar, está increíble. ¿Y lo dibujaste? A ver, ¿qué dibujaste? Muéstrame. Aquí está en el recreo. ¿Ya? No pegarme a los compañeros. Excelente. ¿Lo querés ir a pintar para que quede lindo, lindo? Muy bien. Bien. ¿Lo pudieron ver? ¿Se vio? ¿Sí? Bueno, quiero reflexionar sobre lo que acaban de ver. Si ustedes se dieron cuenta, los dos niños están contentísimos con su escritura. Los dos están segurísimos que escribieron. Y de hecho, leen, el segundo niño lee lo que escribió, que ustedes vieron que eran escritura inventada. Esta es la manera como los niños se acercan a la escritura, como entienden la función que tiene. Y la parte más formal, la parte más tradicional de lo que uno entiende por escritura, se va a ir dando en su desarrollo. Y esa es la parte que de manera sistemática se va dando en el colegio. Lo que ustedes tienen que hacer en la familia es lo otro, es estimular, es la interacción, es poner en juego esta competencia en, como les decía, el día a día,
en lo que nos sucede, en lo que sentimos, en la interacción que tenemos a nivel de la familia. Y con eso, ustedes le van a hacer el mayor de los regalos que pueden dejar a cada uno de sus hijos. Eso, un gusto. Creo que no nos queda tiempo para contestar preguntas. No veo preguntas tampoco. Espero que les haya gustado y espero que nos sigamos encontrando.